La traición de mi propio hermano no solo me dejó en la ruina, también casi mata a mi hija. Y aceptar eso, a esta edad, todavía me quiebra por dentro. Él me engañó a mí y a mi esposa, y esa mentira terminó convertida en un desastre que por poco nos enterró vivos. Esa es la verdad que cargué 40 años sin entender del todo, hasta que ya era tarde para cobrarle cuentas. Yo soy Roberto, un hombre de 67 años, nacido y criado en Jalisco, y dedicado de toda la vida a la construcción. Mi esposa, Elena, y yo construimos una vida que se podría considerar envidiable. 2 hijos profesionales, una casa sólida en el Pedregal y la constructora Los Robles, fundada por mi padre, que mi hermano Raúl y yo llevábamos con mano de hierro. Raúl, mi carnal menor por 2 años, era el administrador. Yo, el ingeniero de campo, el que sudaba la gota gorda, asegurando que la mezcla estuviera perfecta y que los cimientos fueran honestos. Él era el de los números, el que se sentaba con los clientes en la oficina pulcra, el de los trajes caros. Siempre confié en él de manera ciega. Compartíamos no solo el nombre familiar, sino la responsabilidad de mantener el legado de nuestro viejo. Nuestra vida era la estampa de la estabilidad tradicional. Los domingos eran sagrados, con mis hijos y mis nietos en casa. Elena, siempre la anfitriona perfecta, la mujer que me acompañó desde que éramos jóvenes y apenas teníamos para el camión. Yo creía que mi vida era un baluarte de rectitud. No pedía más que paz y la honra de mi trabajo. Pero la paz, me di cuenta después, era solo una capa de pintura sobre una pared podrida. Los primeros indicios de que algo no cuadraba eran sutiles, como el chirrido de una puerta que ignoras por costumbre. Empezaron hace unos 10 años, cuando la constructora dio el salto a proyectos de infraestructura más grandes. Yo notaba que Raúl se ponía extrañamente defensivo con los balances. Si le preguntaba por una discrepancia en el gasto de material, me soltaba una monserga sobre la nueva legislación fiscal que me dejaba aturdido, y yo, confiado en su intelecto financiero, lo dejaba pasar. Él siempre tuvo un complejo de inferioridad, lo sé ahora. Yo era el ingeniero el que mi padre solía llevar a las obras, diciendo que yo tenía el ojo del águila para la estructura. Raúl se quedó en la oficina, sintiéndose el segundón, el que solo contaba dinero. Ese resentimiento se convirtió en control. En casa Elena empezó a cambiar, se volvió fría, distante. Al principio lo achacaba a la menopausia o al estrés de la edad. Dejamos de hablar de cosas personales y nuestras conversaciones se limitaban a la agenda de la semana. Recuerdo una vez que le reclamé por su frialdad, y ella, con una mirada helada que nunca le había visto, me dijo: «No seas ridículo, Roberto. Eres un hombre ocupado. Yo también lo estoy». Lo que sí me ponía los pelos de punta era la creciente cercanía entre Elena y Raúl. No era una cercanía pública, sino una complicidad de miradas. En las reuniones familiares, si yo empezaba a contar una anécdota de la obra, Raúl me interrumpía con una broma interna dirigida a Elena, y ambos reían con una intimidad que me resultaba ajena. Yo, con mi mente siempre puesta en las varillas y el concreto, lo interpretaba como el apoyo que se dan los cuñados en las familias grandes. Nunca imaginé que compartían la cama y el plan de arruinarme. El verdadero sismo, el que rompió la fachada de mi vida, ocurrió en marzo del año pasado. Habíamos decidido remodelar un ala de la casa familiar, un proyecto personal que Raúl se había ofrecido a supervisar de cerca, argumentando que yo ya tenía demasiada chamba en la ciudad. Él insistió en manejar a los contratistas y la compra de materiales. Yo le di un poder absoluto. Error fatal. Mi hija Sofía, la menor, había regresado a vivir con nosotros temporalmente después de un divorcio complicado. Esa tarde, ella estaba en el estudio, justo en el área recién renovada, revisando documentos de su trabajo. Yo estaba en el patio trasero, regando los rosales, cuando escuché un estruendo que me taladró los oídos. No fue un ruido de caída, sino un sonido seco, como si se hubiera roto un hueso gigante. Corrí. Una sección del techo del estudio, una placa de concreto que Raúl había jurado que había reforzado, se había desplomado sobre el escritorio. Había polvo, escombros y un silencio espantoso. Sofía,
Gracias a Dios, estaba viva, pero la habían golpeado en la cabeza y estaba atrapada bajo una viga menor, semi-inconsciente. La adrenalina me convirtió en una máquina fría. No grité, no lloré. Solo evalué la situación. Moví la viga, saqué a Sofía y llamé a la ambulancia y a los bomberos. Mientras los paramédicos se llevaban a mi hija, yo me quedé mirando el destrozo. No era un error de cálculo simple, era una chapuza, una negligencia criminal. El concreto se desmoronaba en mis manos como arena vieja. Las varillas de refuerzo eran demasiado delgadas, oxidadas, de calidad inferior a lo que habíamos pagado. En ese momento, la calma que me caracteriza se hizo absoluta. Mi hija estuvo a centímetros de morir en su propia casa por una obra que mi propio hermano había supervisado. La voz de Raúl, que llegó a los 20 minutos, era de pánico fingido. Raúl preguntó: «Roberto, ¿qué pasó? ¿Están bien?» Lo miré. Sus ojos estaban demasiado abiertos. Su preocupación era histérica, no genuina. Mi instinto, el que me ha salvado de malos negocios y de fallas en la estructura, me gritó que él sabía exactamente lo que había pasado. Yo dije, mi voz plana, sin una pizca de emoción: «Sofía está en el hospital». «La estructura falló, Raúl». Él respondió: «Imposible. Yo usé los materiales que compramos, de primera calidad. Debe ser un asentamiento del terreno. Es mala suerte». «No es mala suerte», respondí, señalando un trozo de concreto que se desintegraba. «Es una mezcla de tercera, Raúl, y esta varilla, esto no es lo que compramos». Esa noche, mientras velaba a mi hija en la clínica, mi mente ya no estaba en el dolor, sino en la lógica. ¿Por qué mi hermano, el administrador de una empresa millonaria, arriesgaría la seguridad de nuestra familia por ahorrarse unos cuantos pesos en una remodelación personal? No tenía sentido financiero, a menos que el ahorro no fuera el objetivo. El objetivo, me di cuenta al día siguiente, era mucho más oscuro, y la clave estaba en los papeles de la constructora que Raúl había manejado con tanto celo. Yo iba a encontrar la prueba, sin importar el costo y sin importar quién tuviera que caer. Mi hermano me mintió hasta el final, y ahora que mi hija casi muere, yo iba a desenterrar esa mentira hasta sus raíces más podridas. La noche en la clínica fue eterna. Sofía, gracias a Dios, solo tenía una conmoción fuerte y algunas fracturas menores, pero la imagen del techo colapsando y el olor a polvo de cemento se me grabaron. Mi esposa lloraba, pero yo estaba en ese estado de hiperfocalización que te da la adrenalina, cuando sabes que hay que solucionar algo que va más allá del dolor inmediato. Al amanecer, dejé a mi esposa cuidándola y fui directo a la oficina central de Construcciones Vargas. Yo era el ingeniero, el que construía. Raúl era el administrador, el que manejaba las finanzas y las compras. Él había manejado esa vara con celo durante años, siempre justificándose en su supuesta eficiencia. Le pedí a la contadora, doña Elena, los reportes de compra de materiales de los últimos 6 meses. Específicamente, los pedidos de concreto y varilla de refuerzo para los proyectos grandes. Yo tenía acceso a esos archivos, pero nunca había sentido la necesidad de revisarlos con lupa. Confiaba en mi hermano. Doña Elena, una mujer seria y de pocas palabras, me entregó las pólizas sin preguntar. Lo que encontré no era un error de contabilidad, era un desfalco sistemático. Raúl había creado una red de proveedores fachada, empresas fantasma que solo existían en papel y que facturaban materiales a precios inflados de primera calidad. Pero el dinero real se desviaba a proveedores alternos que vendían basura. La varilla que había pagado a precio de oro, la que supuestamente estaba en mi casa, era chatarra reciclada. La diferencia entre lo facturado y lo realmente gastado iba directamente a cuentas que no tenían nada que ver con la empresa. Mi casa no había sido un error personal, sino una prueba. Raúl, con la arrogancia del ladrón que se siente intocable, había usado la misma estrategia fraudulenta que aplicaba en las obras millonarias de la compañía para ahorrarse unos pesos en mi remodelación. No le importó. Era solo una mezcla más, una varilla más que podía esconder. Entendí el pánico fingido en sus ojos. No era miedo por Sofía, era terror a ser descubierto. El golpe fue seco, no emocional.
La traición ya no era un sentimiento, era un documento legal, una prueba irrefutable de fraude, negligencia criminal y puesta en peligro de mi hija. Llamé a don Ignacio, nuestro abogado de cabecera, un hombre mayor y respetado en el gremio de la construcción. Fui directo. Le mostré las pólizas, las transferencias y las facturas falsas. Don Ignacio revisó los documentos con la gravedad de quien lee una sentencia. «Roberto, esto es gravísimo», me dijo con voz profunda. «No solo es fraude fiscal y desfalco a la sociedad, es intento de homicidio imprudencial por negligencia en tu casa. Tienes que denunciar, hoy, denunciar a mi hermano». La palabra sonaba como una blasfemia. Raúl y yo éramos socios, hermanos de sangre, de cuna. Habíamos construido esta vida juntos, desde que mi padre nos dio la primera pala. Pero Raúl había tirado todo por la borda, había puesto el peso del dinero por encima de la vida de mi hija. Le dije a don Ignacio que procediera con la denuncia formal ante la fiscalía. No había vuelta atrás. La honorabilidad de mi padre, el patrimonio de la familia y, sobre todo, la justicia para Sofía, dependían de ello. Esa tarde llamé a Raúl. Le pedí vernos en la oficina, a solas. Llegó puntual, con esa actitud de ofendido que suelen tener los mentirosos cuando se sienten acorralados. «Roberto, ¿por qué tanta formalidad? ¿Ya viste a Sofía? ¿Qué dice el doctor de la estructura?» Me senté detrás del escritorio, colocando las carpetas de evidencia entre nosotros. «Sofía está estable. Y la estructura, Raúl, la estructura no falló por mala suerte. Falló porque pusiste varilla del número 2, donde iba del número 4, y porque usaste arena de río sin tratar. Falló porque tú lo decidiste». Raúl intentó reírse, una risa hueca. «Estás exagerando, Roberto. Fue una mala mezcla, un error del capataz. Te lo repongo mañana mismo». Lo detuve con un gesto de la mano. «No estamos hablando de la casa, Raúl. Estamos hablando de esto». Deslicé la carpeta abierta hacia él. La primera hoja era un comparativo de precios de varilla de alta resistencia versus la chatarra que usó, con la firma de una de sus empresas fachada. Su rostro se descompuso. La sangre se le fue a los pies. El pánico ya no era fingido, era real, visceral. «Roberto, por favor, escúchame». «No te voy a escuchar, Raúl. Te lo voy a decir yo. Esta chapuza no es solo en mi casa. Está en el proyecto de la Colonia Juárez. Está en los edificios del centro. Has estado robando durante años, inflando facturas y poniendo en riesgo la vida de cientos de personas para quedarte con el cambio». Se levantó de golpe, intentando tomar los papeles. Yo fui más rápido y los retiré. «No puedes hacerme esto. Somos hermanos. La sangre es más importante que esto. La sangre, Raúl, la sangre de mi hija casi corre por tu avaricia. ¿Crees que me importa el dinero? Me importa la verdad. Y la verdad es que eres un delincuente». Me miró con un odio que nunca le había visto, un odio frío y desesperado. «¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a denunciar por un error? ¿Vas a destruir a la familia por celos?» Siempre fuiste el favorito del viejo, el ingeniero estrella. Ahí estaba, la vieja envidia, el resentimiento que había alimentado su codicia y justificado su traición. La policía ministerial ya tiene las pruebas, Raúl. No es mi decisión, es la ley. Mi deber es proteger a mi familia y a esta empresa, el legado de mi padre. Y tú nos traicionaste a todos. Raúl no peleó más. Su resistencia se rompió, se desplomó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Los sollozos que vinieron después no me conmovieron. Eran el sonido de un hombre que había perdido su honor, no de uno que se arrepentía. Las consecuencias fueron rápidas y duras. La fiscalía actuó de inmediato, dada la gravedad del fraude y el riesgo de vida comprobado. Raúl fue detenido esa misma noche. El escándalo sacudió la industria de la construcción en la Ciudad de México. Construcciones Vargas se vio obligada a pasar por una auditoría exhaustiva. Perdimos contratos, pero salvamos el nombre de la empresa al colaborar totalmente con las autoridades y al prometer rehacer todas las obras comprometidas. Raúl enfrentó cargos por fraude, desfalco y negligencia criminal.
perdió su patrimonio, su libertad y, lo más importante, su lugar en la familia. Mi madre, devastada, tuvo que elegir entre el hijo que robaba y el hijo que hacía justicia. Ella eligió la verdad. Sofía se recuperó por completo. La casa fue demolida y reconstruida desde cero, con mis propias manos, supervisando cada varilla, cada mezcla. Hoy, la paz ha regresado a mi vida, pero es una paz pesada. La justicia se cumplió, pero tuvo un costo inmenso. No hay euforia en haber encarcelado a mi propio hermano. Solo queda la certeza amarga de que a veces la persona que más amas y en la que más confías es la que te clava el puñal más profundo. El honor no se negocia, y la verdad, aunque duela, es el único cimiento sobre el que se puede construir una vida que valga la pena. Aprendí que la lealtad debe ir primero a la integridad, antes que a la sangre, y esa es una lección que no le deseo a nadie.